Hola amigos de YouTube, un placer saludarlos. Quien les habla, Alejo de Dovitis y Juan Cruz Sánchez de Laico, los creadores del canal Tácticos Estrategas. Estamos hoy reunidos para hablar sobre las partidas 6, 7 y 8 del match por el título mundial que se está disputando en Nueva York entre el campeón mundial Magnus Carlsen de Noruega y el retador nacido en Ucrania y nacionalizado ruso Sergei Karyakin. Quedan 4 partidas todavía, la emoción ha llegado y vamos a ir entendiendo qué ha pasado entre las partidas 6 y 8 para ver cómo se pueden desarrollar los acontecimientos en el último tercio del match, que promete más emociones que las que tuvo hasta aquí. Arranquemos con la partida número 6. Karyakin en la partida número 6 va a jugar E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Esta partida tenía interés porque era una de las dos primeras blancas que tenía Karyakin y con negras había dejado pasar una oportunidad interesante en esa posición de damas torres y alfiles de distinto color. Entonces las dos blancas seguidas, porque al cambiar en la segunda parte del match los colores le daba esa posibilidad a Karyakin, era realmente una oportunidad interesante como para ir sacando ventaja. Entonces esperaba si iba a jugar peón rey o peón dama. Hizo el habitual peón rey y Carlsen sigue eh, usando el peón rey como, o sea, el E4 E5 como arma. Suelo decir que la siciliana está también dentro de las armas de Carlsen, pero recordemos que Karyakin tiene un score muy bueno contra siciliana y juega posiciones bastante agresivas de blancas, y yo creo que Carlsen ha decidido, o por lo menos algo que las circunstancias lo obliguen, dejar la siciliana de lado por temor a la especialidad que tiene Karyakin contra ella. Entonces juegan una apertura Rubi López o española, A6, la variante tradicional, alfil E7, torre 1, y Carlsen vuelve a amagar el Marshall. El blanco insiste con H3 como en otras partidas. El negro juega alfil B7, el blanco juega D3 y el negro en vez de D6 juega D5. O sea, busca una versión distinta del Marshall que ha aparecido en los últimos años en pos de buscar la lucha. El blanco captura, come el peón y caballo D4. Entonces inmediatamente el blanco juega caballo C3, porque la idea es movilizar fuerzas y cambiar piezas para amortiguar la iniciativa negra. Cuando el rival tiene dinámicas de piezas, lo ideal es cambiárselas. Entonces, tras 12 caballos C3, el negro podría jugar caballo por B3, pero acá Magnus decide caballo B4, le juegan alfil F4, caballo por B3, A por B3 y C5, y el negro tiene un peón de menos, pero pareja de alfiles es un juego bastante ágil. Karyakin juega caballo E4 y Magnus con F6 empieza a echar los caballos. El caballo vuelve a F3, juega F5 y ahora el blanco decide jugar caballo G5. Entonces, alfil por G5, caballo por G5, H6, caballo E6 prácticamente forzada. Si caballo F3 podría venir alfil por F3 y la dama por F3, caballo por C2. Y contra caballo E6 parece que gana material, pero la dama sale a D5 amenazando mate en G2, armando la máquina junto al alfil de B7. Entonces, el negro
genera esta amenaza, salva el material, el blanco juega F3, torre E8, nuevamente el blanco tiene que tener cuidado, porque a caballo C7 viene dama D4 jaque, y está el alfil de F4 en el aire, entonces torre E5, dama D6, peligrosa, y ahora el blanco juega C3. Esto va a provocar una simplificación, torre por E6, torre por E6, dama por E6, C por D4, C por D4, el negro recupera el peón con una leve ventaja, pero el blanco activa sus piezas, torre C1, torre C8, el negro no se deja entrar con torre C7, torre por C8, dama por C8, dama E1, dama D7, Magnus no se defiende, contragolpea, A5, dama E3, y la verdad es que acá el negro debe estar un poquito mejor, pero realmente es muy difícil de ganar esta posición porque cuesta desnivelar en el flanco dama. Fíjense que los peones de B2 y B3 en general son malos, los peones doblados, porque no se pueden defender entre sí, pero son buenos para evitar los avances de peones rivales, porque cuando los peones rivales avanzan, un peón sale al cruce y el otro queda detrás esperándolos. O sea que son buenos guardianes del avance de peones rivales. Y ahora el blanco está muy centralizado, y si el negro se fuera a comer el peón de B3, debería dejar muy desprotegido su rey, y habría que tener cuidado que la dama blanca se metiera por la séptima fila y jugara después un alfil E5 con peligroso ataque. Con lo cual es muy temerario jugarse con negras a ganar por el flanco dama. Carlsen jugó alfil D5, le hicieron dama B6, jugó alfil por B3, dama por A5, dama por D3, dama por B4 y alfil E6. Bueno, tras esta simplificación, la posición está más que pareja. Tal vez el rey blanco esté un poquito más seguro que el rey negro, pero el ataque es muy difícil. Ni hablar que si se produjera un cambio de damas que se podría dar pronto, la partida sería irremediablemente tablas, por lo cual en esta posición ambos rivales acordaron el empate. Digamos que una posición que parecía emocionante, con esa versión diferida del gambito Marshall, pero finalmente la sangre no llegó al río porque el blanco se defendió bien y el negro no pudo evitar las simplificaciones, y tras las simplificaciones se arribó a una igualdad marcada, ¿no? Vuelvo a los comentarios o a las ideas que dije en videos anteriores. El gran mérito de Kariakin en este match bastante gris, porque son dos grandes jugadores pero que están jugando de manera muy precavida, el gran mérito de Kariakin es la sensatez, ¿no? La sensatez es hacer la jugada que le pide la posición, aunque eso lo lleve irremediablemente a tablas. Y esta tesitura es peligrosa porque cuando se quiebre la igualdad, alguno de los dos va a tener que perder la sensatez, y ahí veremos si prevalece la frialdad de Kariakin o el talento de Carlsen. Vamos a ver qué sucede en las próximas partidas, y tras este empate, como dije, sin grandes luces, que amagó ser una gran partida y terminó siendo una partida pareja sin grandes cosas que comentar, vamos entonces a pasar a analizar la segunda blancas continuada de Kariakin con piezas blancas. Partida número 7, la expectativa de ver de vuelta a Kariakin con blancas, si iba a intentar de vuelta al peón rey, si tenía alguna novedad contra el peón rey de Carlsen. Yo esperaba tal vez una italiana, aunque Carlsen es un especialista en ella con blancas, o alguna versión distinta de la Ruby López, pero Kariakin sorprende jugando peón dama. D4, D5, C4, C6, defensa eslava, caballo C3, caballo F6 y E3. E3 ya demuestra que el blanco no pretende grandes complicaciones,
porque de hecho con E3 se evita, digamos, la defensa eslava pura, cosa que sobrevendría tras caballo F3 D por C4, o también se, con E3 se están evitando algunas líneas, digamos, raras, y el blanco ni siquiera entrega el peón en C4, cosa que después lo puede recuperar, pero E3 es una marcada muestra de no querer jugar alfil G5 y jugar una posición tranquila, ¿no? Eh, Muchas veces hemos criticado el repertorio de Carlsen porque un jugador con tanto talento y siendo el campeón mundial, casi que como aficionados al ajedrez tendríamos el derecho a exigirle un repertorio mejor por sus capacidades y por ser el número uno del mundo, ¿no? Pero también Kariakin ha sido muy poco ambicioso en este match y creo que hay parte de su arsenal que lo tiene guardado o no ha encontrado forma de repeler el 1 de 4 de 5 y por eso ha intentado con peón dama, pero Carlsen ha elegido una línea sólida como la defensa eslava. A6, variante Chevanenko. El negro ahí podría haber jugado E6 con la semieslava, pero eligió A6. Alfil D3, el blanco todavía no juega caballo F3. Y el negro D por C4, alfil por C4, E6. Caballo F3, C5, traspone, perdiendo un tiempo, que es el mismo tiempo que perdió el blanco al jugar alfil D3 y retomar alfil por C4, a un gambito de dama aceptado. Una versión buena para el negro porque inclusive el blanco ha jugado caballo C3, entonces el negro puede en cualquier momento molestar con B5 o B4 a ese caballo. Por lo tanto, la transposición de una defensa eslava a un gambito de dama aceptado es una buena versión para el negro, quien con un juego adecuado, que obviamente es lo que uno espera de estos dos jugadores, no le debería causar demasiados inconvenientes a Magnus Carlsen. Enroque B5, alfil E2, la jugada principal suele ser alfil B3, alfil B7, D por C5 y tal vez en vez de alfil B7 también caballo B7 era realmente interesante, ¿no? Caballo C6, una jugada interesante, pero yo creo que alfil por C5 era lo más simple y en caso de dama por dama el negro pierde el enroque, pero después acomoda muy bien su rey en E7. Hay partidas así simplificadas del gambito de dama aceptado donde parece que el blanco no juega nada, pero ha conseguido buenas victorias. Boris Spassky, sus últimas partidas, bueno, ahora hace años que no se lo ve jugar al ex campeón mundial, pero inclusive hubo una que recuerdo en el match del 92, le ganó a Fischer con este esquema de jugar cuando el negro hace C5, que es la jugada liberadora, tomar de por C5 y cambiar damas y tratar de aprovechar de que el negro está más expandido en el flanco dama con los peones de A6 y B5. Ustedes saben que la expansión de peones genera espacio, me da más territorio detrás, pero también puede dejar debilidades que son aprovechables por el rival, ¿no? O sea que hay que medir muy bien cuando uno avanza sus peones, si eso es bueno o es malo. Sobre todo puede ser malo cuando el rival puede castigar esas casillas que se dejan o fustigar a los peones. Si el rival no lo puede hacer, generalmente el avance de los peones es positivo. El blanco jugó caballo D2, el negro juega alfil por C5, caballo E4, caballo por E4, alfil E7, B3, el alfil tiene que salir por ahí buscando un futuro, caballo B4, alfil F3, y acá pareciera, pareciera que el negro debió jugar de otra manera tras la jugada 15, alfil F3. Algunos módulos recomendaban jugar F5, que es una jugada media fea, pero que obliga al blanco a definir la situación, porque el negro tiene un problema en la gran diagonal, que va de H1 a 8, y también tiene que ver qué va a hacer con el caballo de B4. Entonces, en esta posición, tal vez la jugada de F5 sea liberadora, pero en Roque de Carlsen parece normal,
Lo que pasa que alfil A3 es molesta, porque alfil A3 genera un contacto ahí interesante en la diagonal A3 F8. Ahora, creo que acá es el momento donde Carlsen tiene que jugar distinto y tiene que defender el alfil de B7, probablemente mediante torre B8, sobre todo que el blanco no tiene cómo amenazar esa torre. Pero increíblemente, Carlsen juega torre C8 y tras caballo F6, alfil por F6 y alfil por B7, se van a generar simplificaciones que probablemente no lo dejen al negro perdido, pero donde puede perder un peón que parecía no había necesidad de entregarlo en pos de conseguir la igualdad. Entonces, eso pareció un poco, digamos, innecesario de parte de las negras. Tras alfil por B7, el negro come alfil por A1, el blanco come alfil por B4 y toca las dos torres. Si el negro juega dama por D1 y a torre por D1, torre F D8, el blanco juega torre por A1 con ventaja ganadora, ya que los dos alfiles han de ser superiores a la torre de las negras. Entonces el negro tiene que volver de alfil, el blanco recupera la calidad, el negro cambia dama, juega torre por F8 y alfil por A6. Y en resumidas cuentas el blanco se comió un peón. Si el negro juega torre A8, el blanco tiene alfil por B5, con peón de más. Entonces la mejor jugada para compactar el flanco dama, que es donde puede tener el problema el negro, que el blanco pudiera generar un peón libre, sin lugar a dudas es la jugada B4. Muy buena jugada de Magnus. El blanco hace torre C1, el blanco acá se tira un lance, ¿no? Que el lance es que el negro clausure la columna con alfil C3, que parece bárbara porque cierra la columna, pero es un error porque ahí el blanco podría jugar, habría que analizar, ¿no? Pero probablemente en algún momento el blanco podría jugar a 4 y a B por A3, torre por C3. Probablemente en esta posición todavía no podría hacerlo tan fácil el blanco porque debe haber una chance de que te hagan eh, A2 y a torre C1, torre A8. Pero, este, el blanco a futuro podría jugar una 4 y entonces ahí sí pasaría un peón libre, aprovechándose de que el negro no podría comer bien al paso en la casilla A3. Entonces no hay que clausurar de esa manera la columna. Magnus juega G6, torre C2, torre A8, alfil de 3, torre de 8, muy bien persiguiendo el alfil de 2 y rey E7. El negro se propone aguantar, el blanco trae su rey, torre A8, alfil C4, e inmediatamente que el alfil se pone en C4, lo clavo. Cosa que, si saca el alfil le cambio torres y ese final hay muy pocas probabilidades de ganarlo. Otra vez, por lo que dijimos, por la dificultad para generar un peón libre, porque el peón de B4 frena a los dos, al de A2 y B3. Entonces, rey E2, rey E7, F4, H6, rey F3, torre C7, el negro no se tiene que mover de acá. Y ahora contra G4, una jugada importante de Carlsen. Cuidado que el blanco logre hacer H4 y si le comen alfil por H4, torre H2, tal vez ahí el negro tendría G5, pero quedaría el alfil medio raro. Y si no tomara en H4, tras la jugada G5, el blanco tendría contrajuego en el flanco rey, que podría llegar a darle algunas posibilidades de victoria. Entonces, manteniendo el control de las casillas blancas con el peón de 6, la jugada G5 ya digamos que inhabilita la posibilidad de H4. Entonces, al blanco también se le hace difícil progresar en el flanco rey y la verdad que acá la partida debería ir camino inevitable al empate, cosa que sucedió muy rápido cuando todos esperamos que Cariaquín luchara un poco más. Rey E4, torre C8, jugada número 33. Acá Carlsen tenía más tiempo, pero igual obviamente Cariaquín podía seguir, pero sin embargo acordaron las tablas.
Evidentemente es muy difícil ganar esta posición porque el rey blanco no pasa, no se puede generar peón libre en el flanco dama y tampoco se puede sacar el alfil porque si saco el alfil me cambian torres. Habría que reacomodar la torre, pero la pregunta sería por dónde va a entrar la torre blanca. Por la columna esta controlada, la C ya vemos que está neutralizada y no hay ruptura a mano. Entonces quizás Kariaki dijo, mejor me voy a descansar, acepto el empate y en cierta medida reconozco que no pude hacer nada con mis dos partidas de piezas blancas. Otra partida que parecía que iba a haber revuelo táctico con las diagonales y los jaques y el alfil de B7 en el aire, pero todo terminó en paz y un poco los aficionados decepcionados porque estos dos genios prometen una lucha sin cuartel y de pronto se dan un abrazo y todo termina en unas amistosas tablas. Fin entonces de este capítulo de las partidas 7, las dos blancas de Carlsen, de Kariakin pasaron sin grandes sobresaltos para Carlsen y ahora vamos a estudiar la octava partida donde es Carlsen el que tiene la posibilidad de desnivelar llevando él las piezas blancas y bueno, siempre esperando que Magnus dé algo más de lo que hasta ahora dio porque realmente es un talento descomunal y por el talento que tiene, siempre digo, como aficionados, tenemos el derecho, no sé si a exigirle, pero a pedirle que vuelque todo su talento sobre el tablero. Espero les haya gustado esta partida y acto seguido, si les parece, para completar este video vamos a analizar la partida octava, Carlsen blancas, Kariakin negras.